Ahí también mi esposa, mi hermano, pero bueno, ¿verdad? Bien. Todo el que tenga Biblia, por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Reitero, mi nombre es Joel García. Todo para que en caso de que se me una, porque como está insistiendo tanto, y ella no es así. Muy bien. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. ¿Están todos ahí? Mi nombre es Joel García, soy un hombre felizmente casado, padre de 3 hermosos hijos, tengo uno de 16, que ya en cualquier momento, ya ustedes saben que a esa edad los muchachos comienzan a mirar la jovencita que les gusta. Otro de 14, y son dos, como dicen por ahí, 2 pollos hermosos. Un color precioso así, color canelo, y una princesa de 5 años que no estaba en nuestros planes, pero me ha colmado la vida de tanta felicidad. Usted no se imagina cuánto. Esa muchacha, el tiempo que yo paso sentado en la silla principal del comedor estudiando, ella se me sube acá y yo soy cariñito. Y cuando yo tenía el pelo largo, esa muchacha pasaba el día haciéndome bonito y pegándome por aquí, y que papi yo te quiero, y que papi yo te amo, y un romance que yo realmente. Ok, está bien. Gloria a Dios. Primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Padre, te bendigo, te doy la gloria. Reconozco que sin ti nada somos. Yo te suplico que tu Espíritu Santo imparta sobre mí una dosis especial de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría. Señor, y que nuestros corazones sean ministrados de una manera especial. Yo no tengo en lo absoluto nada que dar, porque el pecado nos descalificó a todos nosotros. Pero qué bueno que tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que al contrario, si la consecuencia del pecado es la muerte, si el salario miserable de rebelarse contra ti es precisamente la destitución de la gloria de Dios, qué bueno que a través de Cristo recibimos la dádiva o el don de Dios que ha sido derramado a través del amor del Espíritu, a través de la muerte de su Hijo. Así que, Señor, gracias porque hemos sido aceptos en el amado, y nosotros nos contentamos no por nuestros méritos, porque lamentablemente son trapos de injusticia, pero gracias por la justicia perfecta de Cristo, la cual nos ha sido atribuida a nuestro favor, y por él tenemos acceso al trono de la gracia con confianza para procurar el oportuno socorro. Así que, Señor, yo te ruego que en esa oportunidad tú hables una vez más a nuestras vidas y que nuestros corazones sean ministrados de una forma poderosa. Usa tu palabra, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar bajo el tema: el profeta, su edificación y exhortación al hablar la palabra de Dios. Todo el que se dedica a buscar una definición elemental acerca de lo que es un profeta, simple y llanamente quiere decir uno que habla en nombre de otro. O sea, el profeta es aquel a quien Dios reviste de autoridad,
para que comunique su voluntad a los hombres y que este conocimiento sirva de instrucción en cada aspecto o área de la vida, ya que el hombre, por sus malas decisiones, lamentablemente se aleja de Dios y a través de la voz profética que sirve como una alarma que constantemente hace un llamado a la conciencia, el hombre puede recapacitar siempre y cuando el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a su vida. El Señor había prometido que Él levantaría profetas en medio del pueblo. Y cuando hablo del pueblo, me refiero específicamente a Israel, porque iremos haciendo brevemente un recorrido de cómo la misión del profeta ha ido perfilándose a través de la historia y donde Dios no se ha quedado en silencio con el propósito de dar a conocer precisamente la verdad que transforma, que cambia y que impacta a un mundo que cada día la enriquece. Cuando usted lee el pasaje por excelencia, que es, por así decirlo, las primeras noticias que se dan de manera formal acerca de lo que es un profeta, que luego se toma como prototipo acerca de quién cumpliría de manera plena ese oficio ministerial, que es el Señor Jesucristo. Pero antes de la venida de Jesucristo, en Deuteronomio 18:18, fíjense lo que el texto sagrado plantea: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. O sea, el Señor está haciendo referencia a una profecía, y esa profecía, martillo en el mismo clavo, se cumple de manera cabal en la persona del Mesías o de Jesucristo, y es lo que el apóstol Pedro en su famoso discurso establece cuando en Hechos capítulo 3, del versículo 20 al 22, plantea a Jesucristo como el clímax o la conclusión de esta palabra profética dada precisamente desde la época del caudillo Moisés. Por eso dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. Ese como tú, segunda persona singular, apunta hacia Moisés, pero Moisés no es la meta de esta profecía. Moisés es solo una sombra, un prototipo que languidece ante el sol de justicia, que en su manifestación revelaría una mayor gloria, porque solo Dios puede dar a conocer a Dios conforme a la naturaleza de Dios, y el Hijo precisamente tal cual como nos dice Hebreos capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Por eso este como tú, Moisés, no se limita aquí, sencillamente tendrá un parecido, pero Jesucristo te superará, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, en el Evangelio de Juan capítulo versículo 17, establece que vino por medio de Jesucristo. El texto sigue diciendo: y pondré mis palabras en su boca. Acuérdense de la etimología o del significado básico del término profeta: uno que habla en nombre de otro. Si el profeta no tuviese mensaje, su oficio carecería de sentido. ¿Por qué? Porque tú no eres el mensaje. Tú llevas o portas un mensaje, pero primero debes estar conectada con la fuente que da el mensaje para que el profeta lo pueda comunicar libremente y de forma fiel según la naturaleza de quien lo comisiona. Por eso el texto dice: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandara. Fíjense que el profeta no dice lo que quiere. Y yo sé que muchas veces el profeta pudiese sentirse tentado o presionado a decir lo que la gente quisiera escuchar. Pero tu llamado no consiste en alegrar a la gente ni en amargar a la gente, sino en decir o proclamar fielmente la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, de la misma manera como del cielo desciende la nieve y la lluvia y la tierra es preparada para que produzca, así, de este modo, de esta manera será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Los que fracasamos somos nosotros cuando no creemos al mensaje de la palabra. Porque esta palabra tiene potencial para crecer a un 30, a un 60 y a un 100 por uno, porque todo depende de la receptividad del terreno. ¡Gloria a Dios! Versículo 19 de este capítulo 18 del Deuteronomio. Más a cualquiera que no oyere mis palabras que he hablado, en mi nombre yo le pediré cuenta. Y esto es peligroso, porque así como nuestro Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo que manifiesta de manera puntual, de manera judicial sus planes y puede traer condenación siempre y cuando no haya una aceptación de lo que Él establece. Así que, siendo Moisés, reiteramos, el modelo de todos los profetas que lo siguieron en cuanto a la unción, disposición, entrega, vocación y servicio, nosotros también sabemos que la palabra profética hace un llamado abierto para que la misma se crea, para que la misma se le dé cabida y para que la misma se obedezca de forma puntual. En el libro de Zacarías capítulo 1, en el versículo 6, se da una situación. Recuerden que el pueblo había sido llevado al cautiverio babilónico y durante casi 70 años la tierra de Palestina había sido desolada. Recuerden que durante el año 605, 597, en el año 586 antes de la era cristiana, el pueblo judío experimenta 3 deportaciones y en el siglo VI es cuando el templo fue destruido, la muralla de Jerusalén fue devastada. Asimismo, según el tiempo de la visitación de Dios o de la restauración, el Señor se ocupó de llevar a cabo 3 repatriaciones que son los antónimos de las deportaciones, porque las deportaciones fueron exilios, pero las repatriaciones representan el retorno, o sea, volver a la tierra de provisión, de bendición, que es la tierra prometida. Ocurre que en el año 539, Esdras registra en el capítulo 1 de su libro de cómo Zorobabel y el sumo sacerdote Josué habían regresado con un primer remanente, y estos se dedicaron precisamente a echar los cimientos del templo. Luego el escriba versado, Esdras, en el año 457 regresa con un segundo remanente y se dedica a concluir el templo o a darle las terminaciones del lugar, porque el mismo se terminó en el año 516 a.C. Posteriormente, en el año 445, el copero o el funcionario de los persas, me refiero a Nehemías, retorna con otro grupo hacia lo que es la tierra de Palestina, y si el primer grupo levanta la base del templo, el segundo grupo lleva a cabo una reforma religiosa en el templo, porque una cosa es que se levante una casa y otra es que quienes asistan a la casa vivan en santidad. Y lo que Esdras hizo fue convocar al pueblo para que se conformaran atendiendo a la ley mosaica y para que el orden de Dios sea establecido, porque de nada sirve tener un lugar de adoración si no hay un corazón de adorador. De nada sirve tener un altar si no hay fuego en el corazón. De nada sirve traer una ofrenda si yo no tengo una relación. Lo que hace Esdras es precisamente llevar al pueblo a la palabra para que el Dios de la palabra
quienes ya se encontraban en la tierra que eran los enemigos de Israel. Y sabía usted que la obra del templo se detuvo por casi 20 años. Solo piense cómo se vería este lugar si se abandonara por casi 20 años. Gloria al Señor. Y Dios levanta las voces proféticas de Ageo y Zacarías. Ageo, un anciano. Los ancianos conocían el templo, pero los jóvenes no. Porque los ancianos habían visto el cautiverio, pero los jóvenes nacieron en el cautiverio. Los ancianos, cuando veían que la casa estaba reiniciando, se lloraban porque decían que la gloria del templo de Salomón es más grande que esta. Y por eso Dios levanta una voz con experiencia, y por eso usted ve que el libro de Ageo es corto, es breve, y el de Zacarías es extenso. ¿Por qué? Porque el joven tiene tiempo, el joven se prepara, el joven estudia, y el vocabulario de Zacarías es exuberante, es amplio, es pictórico, descriptivo, muy elocuente lo que dice. Pero Ageo, disculpe el dominicanismo, vamos a la obra, machete. Gloria, gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Gloria al Señor. Y Gracias. en este momento es cuando el profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 6, porque dije todo momento para preparar ese contexto, él dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ven que Dios utiliza al profeta para llevar el mensaje. ¿No alcanzaron a vuestros padres? Esa pregunta es una pregunta retórica, porque la respuesta, evidentemente, Dios no está preguntando para enterarse. Es como durante la caída, cuando el hombre pecó contra Dios, el Señor no le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Porque yo no sabía dónde estabas. Es una pregunta que invita precisamente a la reflexión. ¿Acaso la voz profética no había predicho de que ese juicio llegaría? Y mira lo que dice el texto: por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ellos serían llevados al cautiverio, pero también dijo que el Señor nos traería de nuevo del cautiverio. En Zacarías 7:12 el texto dice: y pusieron su corazón como diamante. Ustedes saben que el diamante, hasta ahora, hasta que no se descubra algo diferente al diamante, que sea más duro que el diamante, es calificado como el material más sólido, más fuerte. Por eso se dice que solo un diamante corta otro diamante, porque ni el acero lo puede atravesar. Y el texto dice: y pusieron su corazón como diamante. El hecho de poner el corazón como diamante utiliza una figura literaria llamada similo-comparación para decir que conforme a la dureza del diamante, el pueblo endureció su corazón a la administración de la palabra, de la ley y del juicio de Dios por medio de sus profetas. Por eso dice: por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y Nehemías 9:30 se une a ese testimonio, cuando él dice en el capítulo 9, versículo 30: le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Amados, ser un profeta de Dios es un privilegio. Pero es, como le dijo el tío de España, Ben Parker, a Peter Parker: un gran poder conlleva una gran Responsabilidad. Ah, qué bueno, ustedes se tiran también sobre comida. Un gran poder conlleva una gran Responsabilidad. Amados, ser reconocido como profeta de Dios es una dicha que no merecemos, pero al mismo tiempo esto conlleva tener que cargar una pesada responsabilidad, porque nosotros tenemos un compromiso delante del Señor, y es la de dar su verdad
independientemente de las consecuencias que esto pueda traer. El profeta en el Antiguo Testamento, y esto se nota en cada uno de los hombres que Dios comisiona, comúnmente hay una resistencia a ese llamado. No sé si ustedes se han dado cuenta. El que es llamado por Dios de una manera especial, hay una tendencia a que, ¿y por qué a mí? Es que no estoy listo, no estoy preparado, ¿por qué no llamaste a alguien más? Hay otro que está más capacitado que yo, hay otro que tiene más habilidades que yo, hay otro que yo considero que puede más que, o traer un mejor resultado que, porque Señor, yo no estoy listo. Y en el fondo es la misma respuesta para todos. Yo sé, como en el caso de Moisés, que Aarón habla mejor que tú. Yo sé que Aarón califica más que tú. Jeremías, yo sé que tú eres un joven, porque la expresión niño debe entenderse en el contexto oriental, porque es un hebraísmo. Para los hebreos, hablar del ejercicio ministerial antes de los 30 años es considerado como un niño, todavía es un mozalbete, o sea, es un joven, es muy tierno, le falta experiencia y culturalmente se entiende que no está listo para esa función. Entonces Jeremías no es que literalmente fuese un niño, no llegaba a la edad de los 30 años para ser reconocido oficialmente como un profeta con el peso de la ley según los estándares culturales. Pero Jeremías, yo sé que tú no llegas a esa edad, pero yo te llamé. Antes que te formase que quieres de tu madre, te conocí, y antes de que nacieras yo te santifiqué y te vi. Yo no te pregunté si tú querías. Es un decreto, te di por profeta a las naciones, así que no digas que no vas a ir, ni tampoco digas que no vas a decir nada, porque tú vas a decir lo que yo te di y vas a ir donde yo te mando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo es eso? Cuando usted ve el libro de los Hechos, en el famoso discurso de Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras. Pero cuando vamos a Éxodo, Moisés dice, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Qué pasó ahí? En el Nuevo Testamento se dice que era un hombre elocuente, un hombre que en el uso de la palabra era asombroso. Pero cuando vamos al Éxodo, Moisés dice, yo no sé hablar, yo soy un tartamudo. Es que Esteban se enfoca antes de la caída de Moisés en el punto de desgracia donde tuvo que salir huyendo porque el faraón lo buscaba para quitarle la vida. Cuando Moisés llega al territorio de Madián, recuerden que entra en su segunda etapa, 40 años. Cuando una persona dura mucho tiempo fuera del ejercicio de lo que acostumbraba a hacer, señores, las cosas se dañan o se atrofian por el mucho uso, pero también se dañan y se atrofian por el desuso. La paradoja de la vida. Moisés, durante tanto tiempo sin estar frente a una tribuna, a una asamblea, en el ejercicio del discurso, prácticamente el hombre se desactualizó. Perdió habilidades en el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque pasaba más tiempo en silencio. Pasaba más tiempo observando ovejas. Solamente conversaba cuando llegaba a la casa con su esposa y con los parientes cercanos en ese lugar. Pero Moisés, lamentablemente, en ese sentido, no se encontraba en óptimas condiciones. Pero el Señor lo llamó. Y el Señor tuvo que tratar con Moisés. Y usted, yo sé que conoce muy bien las señales de la vara, serpiente, que meto la mano en el costado, que la saco de prosa, que la meto de nuevo, que luego se sana. Y Moisés percibe que el Señor es un tortamudo. Y el Señor tiene que decir, pero ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? O sea, yo soy soberano. Y yo sé que hay otras personas que pudieran hacerlo mejor que tú, pero yo quiero hacerlo contigo. Ahí puede
nombre de Jesús. Mire, Moisés fue tan insistente y Dios tan misericordioso. Tú vas a hablar con Aarón. Para Aarón, tú vas a fundir en la posición de Dios. Yo hablaré contigo. Tú hablarás con Aarón y Aarón va a fundir con tu profeta. Gloria a Dios. Porque cuando Dios se propone algo, no hay manera de cómo sacarle de entre las cejas lo que Él conforme a su propósito soberano va a establecer. Por lo que definitivamente, amados hermanos, entonces Moisés decide cumplir con lo que Dios le había encomendado. Otro caso es, usted se acuerda del joven Samuel, y cómo en el primer libro, capítulo 3 de Samuel, del 1 al 20, Samuel no sabía, no tenía idea de quién era Dios y que el Señor lo estaba llamando. Esto puede pasar también con muchos de nosotros. ¿Cómo el Señor pudiera estar tratando? ¿Cómo el Señor pudiera estar ministrando? ¿Cómo el Señor pudiera estar llamando nuestra atención para que nosotros nos aboquemos a lo que Él quiere que nosotros hagamos? Pero lamentablemente o estamos muy ocupados o no estamos prestando el debido respeto hacia esa determinación de parte de Dios. Y un hombre experimentado pero oxidado, llamado Elí, tuvo que decirle: mira, después de varias interrupciones, de que no, yo no te llamé. Cuando esta voz te llame de nuevo, dile: heme aquí, tu siervo, escucha. Y ahí fue cuando el Señor le reveló la condición de la casa de Elí y le habló acerca de los juicios que traería contra ellos, porque lamentablemente no se habían arrepentido, sino que al Señor le habían faltado de una forma ignominiosa. El profeta también, como Ezequiel, tiene que ponerse en el todo. ¿Usted se acuerda de cómo el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, cómete el polvo? Hijo de hombre, tú le vas a dar a una generación de escorpiones. Hijo de hombre, ellos no te van a querer escuchar. Hijo de hombre, ellos no van a creer en tu llamado. Pero el profeta debe estar consciente, debe estar seguro de que el Señor es quien lo envía y que tú no eres el responsable de los resultados. Al Señor le toca precisamente hacer que su palabra germine. Lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente dar el mensaje. Ahora bien, ¿cómo yo voy a dar un mensaje cuyo mensaje no me ha cambiado a mí primero? ¿Cómo yo voy a predicar para que otros cambien cuando en realidad ni estoy en la presencia ni tampoco estoy degustando el libro? Porque estar en la presencia es lo que me cualifica para yo hablar de parte de Dios. Porque como dijo Gabriel, yo soy Gabriel que está delante de Dios. ¿Por qué Gabriel pudo hablar de parte de Dios? Porque siempre está delante de Dios. Así que el profeta, antes de hablar de parte de Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que un mensaje o un profeta es aprobado por Dios o censurado por Dios? Bíblicamente hay dos maneras. Número uno, a través de las señales. Y por el otro, si se conforma a la palabra revelada. Todo el que tenga Biblia, vaya a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, que fue el texto que citamos hace un momento. Ahí vamos a ver algunos detalles y luego vamos a Deuteronomio 13, 1 al 5. En Deuteronomio 18, versículo 20 dice: el profeta que tuviera la presunción. ¿Qué es la presunción? Usted conoce la expresión: deja tu culto.
personas que insinúan que son lo que en realidad no son. Así es. Y ellos fingen ser profetas y hacen todo un show, un espectáculo, y un zapateo, y un jamaqueo, y todo un drama. Espérate, que estoy oyendo. Cualquiera que pretenda, o como dice el texto, que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ¿cuándo debe hablar el profeta? Cuando Dios habla. Así que mientras Dios no hable, aunque la gente te presione, simplemente hay que estar en silencio. O que hablar en nombre de dioses ajenos y el tal profeta morirá. Porque lo único que trae ese tipo de profeta es muerte. ¿Por qué? Porque lo que imparte vida es la palabra de Dios. Por eso dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que provoca un cambio en el corazón del hombre es cuando la palabra que dijo el Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Eso es lo que levanta, eso es lo que provoca que las entrañas sean estremecidas, porque la palabra es poderosa. Mire cómo el autor a los Hebreos retomando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces uno oye personas, no, de la predicación es aburrida. Aburrido podría ser el predicador, aburrido podría ser quien se dedica a hablar de cualquier otra cosa, pero no la palabra, porque la palabra tiene algo especial, y es que la palabra me orienta, la palabra me guía. Por eso el salmista dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Siempre que se dé la palabra habrá transformación en el pueblo. Siempre que se dé la palabra habrá dirección. Siempre que se dé fielmente la palabra, aún las plantitas retoñarán y se darán frutos, aún 30, aún 60 y aún 100 por uno. Pero es imposible estar pegado a la vid sin que las ramas den fruto. Miren cómo en el versículo 21 el Señor previniendo en el siglo XV antes de la era cristiana, bueno, 1500 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, o sea, 3500 años antes de Cristo, el Señor previniendo lo que hoy nos preguntamos: ¿y cómo yo voy a conocer que la palabra no es del Señor? Eso es lo que dice el versículo 21. Yo lo que hice fue expresarlo de otra forma. Y si quieres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Verá que todos nosotros en algún momento tuvimos esta pregunta: ¿cómo yo me aseguro que lo que me están diciendo es cierto? Bueno, te voy a dar una fórmula básica. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra de Dios en voz alta. Ahora bien, Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, refiriéndose precisamente al libro por excelencia que es la Biblia o la revelación. ¿Por qué? Porque el texto dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
cualquier mensaje, cualquier información, cualquier sueño, cualquier revelación extrabíblica nunca debe ir en contra de lo que Dios ya establece en su palabra. Dígalo fuerte, no debe ir nunca en contra de lo que la palabra de Dios establece. Porque este es el filtro. Yo no tengo que ajustar la Biblia a tu sueño, no. Ajusta tu sueño a la luz de la Biblia. Yo no tengo que regular la Biblia conforme a tu visión. No, tu visión somítela a la luz de la revelación de la Biblia. Aleluya. Por eso, la manera en la que Dios, por un lado, acuérdense que les hablé de dos maneras de asegurarnos. Y es cuando el mensaje profético se cumple. Así es. Y por el otro, cuando el mensaje es conforme a la palabra. Mire cómo en Deuteronomio 18, versículo 22, confirma el primer punto. Pero en Deuteronomio 13, 1 al 5, confirma el segundo punto. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Y si la palabra se cumple, supongamos que coincidencialmente alguien tiró un tiro al azar. Y se cumplió. Y ese hombre, esa mujer dice, a partir de hoy hay que dejar de leer la Biblia. A partir de hoy no quiero a nadie orando ni ayunando. A partir de hoy vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Yo sé que se cumplió. Pero ese no es el Dios que yo conozco que se ve en la Biblia. Por eso decide, el Señor no nos dejó desprovisto de las herramientas necesarias, sino que en el versículo 22 fundamenta que la palabra tiene que cumplirse, pero ahora vayamos a Deuteronomio 13, 1 al 5, que está ahí mismo. ¿Lo tienen ahí? Cuando se levantara en medio de ti profeta, un soñador de sueños y te anunciar señal de prodigios. Ustedes saben que hay mucha gente soñando. Yo sé que Dios es soberano y puede hablar por medio de sueños, de visiones, puede poner un sentido en el corazón, puede ministrar, tirar un mensaje. Aunque hay gente que dice que ya Dios no habla, pero yo no soy quien para restringir a Dios, ni ponerle un camisón de 11 pares. No, Él puede hablar si así lo desea, Él puede revelarse si así lo quisiera, pero todos los medios están subordinados al libro sacrosanto. Dice, versículo 2, y si se cumpliera la señal, fíjense que puede cumplirse. Y si se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Ven cuál es el peligro de solo limitarnos a que la palabra se cumpla? Puede ser un brujo, puede ser un adivino, puede ser un estafador que manipula los datos, y en otros casos hay personas que a través del método deductivo pronostican. Todo el que sabe un poquito de pelota, usted se sienta y dice, ¿qué porcentaje tiene este equipo de ganarle al otro equipo? Para eso no hay que ser el equipo tal, va a ganar hoy. Ganar porque en cada enfrentamiento hay más de un 70% de que se entregan. Claro que le va a ganar. Y más ahora, donde se dan muchas declaraciones aleatorias, generales. Por ejemplo, aquí hay un matrimonio que tiene problemas. ¿Qué matrimonio tiene problemas? Aquí yo siento que hay muchos solteros. ¿Y quién te asegura que en el grupo no hay solteros? Por favor, por favor. El Señor me revela que hay muchas necesidades. ¿Qué hay de nuevo en esto? Amados, tengamos cuidado con los que están
del discurso para tocar las fibras más internas de tu corazón y llevarte a que te despoje, porque hay muchos que saben cómo llegar al corazón de una manera astuta para hacer que la gente le dé. Miren, en una iglesia donde de lo único que se habla es ven, y que si una ofrenda que te duela, salga corriendo. Una ofrenda que le duela al diablo. Porque sabemos que el siervo de Dios debe ser bondadoso para con la obra de Dios. Pero hablar de dar no es de lo único que habla la Biblia. Hay que hablar todo el consejo de Dios. Háblame de la persona de Dios, del propósito de Dios, del carácter de Cristo que tiene que ser formado en mi vida. Háblame de todo, no solo me hable de mi vida. Gloria al Señor. Los falsos profetas comúnmente tienen ese tema como una prioridad. ¿Por qué? Porque quieren enriquecerse sobre la base de la manipulación de la religión. Por eso el Señor nos está diciendo, amados, y mucho ojo con esto. Una vez tomé un video. Miren, eso fue como un trato de Dios para abrir mis ojos hace como 7, 8 años. Antes de que la guía explotara como una herramienta convencionalmente utilizada. Y claro, es muy útil, evidentemente, para muchas cosas, tanto buenas como malas. Gloria al Señor. Amados, hay una señora que la llevan a un supuesto centro espiritista. La sientan frente a una señora que tiene una bola de cristal, con un diseño de cambio de luces, y se pone blanca, y se pone azul, se pone roja, y se apaga, se enciende, y tira muchos colores, y gira, y se detiene, y cuando hace así, cuando hace, bueno. La señora supuestamente comenzó la mini hablando acerca de detalles personales de su vida. Usted tiene una deuda en el banco que usted hace 5 años tuvo un problema con la institución tal, y la señora estaba describiendo mi vida. Pero tras las cortinas que rodeaban esa habitación, había alrededor de unos 5 a 7 hackers extrayendo información de los diferentes lugares donde todo eso estaba registrado acerca de la señora y suministrándosela a la supuesta brújula por medio de un micrófono, y ella diciendo a la señora lo que supuestamente representaba toda su vida. Señores, somos cartas leídas. Muchos de nosotros subimos fotos en las redes sociales, que fuimos aquí, que fuimos allá, que hicimos esto, que hicimos lo otro, y hay personas que absolutamente pueden incluso seguir tus pasos. Así que cuando una palabra venga de Dios, escúchame, pero yo soy como Gedeón, tú tienes que confirmar también de que eso realmente vino de Dios, porque yo quiero estar seguro. Pero, y perdone la redundancia, yo quiero estar seguro, porque el día que tú me asegures de que seguro viene de ti, lo voy a hacer como tú me lo estás pidiendo. Pero hasta que no esté confiado en ese sentido, entonces debemos tener cuidado de que la palabra profética sea conforme a lo establecido en la ley. Bien, así que, amados, así como hay profetas verdaderos, ya hemos visto que hay profetas falsos. ¿Usted se acuerda de los profetas que Elías tuvo que enfrentar? Los 450 profetas de Baal frente a los 450 de los 400 de Acera, total 450. ¿Y cómo Elías tuvo que desenmascarar ese sistema? Los profetas verdaderos denunciaban a esos profetas falsos. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Una cita que no quiero pasar por alto es Jeremías capítulo 23.
Jeremías capítulo 23. Tenga la amabilidad, porque esa porción, yo sé que probablemente hace muchos años que muchas iglesias no se ha leído. Miren lo que nos dice en el capítulo 23 a la altura del versículo 16. Miren, eso está tan claro que ahí no hay que agregarle nada. Miren, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo paz. Tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, y ellos dicen: no vendrá mal sobre ti. Usted conoce personas que es de sobra, que están en pecado, que son desobedientes, que son unos rebeldes, y aparecen unos falsos profetas que le hablan: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, yo veo tu camino despejado, cómo las bendiciones te persiguen. Mentiroso, porque el que no está bien con Dios tendrá su disciplina y su castigo en su contra si no se arrepiente. Y hay quienes aquí que están mal y tienen la cachaza, el dominicano, de seguir insinuando como que todo está bien. La casa está destruida, enojado con los esposos, las esposas, no hay armonía con los hijos, viven chocando con todo el mundo, hasta con la silla de la iglesia, pero son apasionados por los profetas que lo único que aman es que el Señor te va a bendecir. Versículo 18: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ven que el profeta primero tiene que estar en el secreto, porque yo no puedo dar lo que no tengo, y como yo sé que no tengo que ir hacia la fuente que dispensa toda bendición, como dijo Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Versículo 19: aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que se haya cumplido los pensamientos que de su corazón. En los primeros días lo entenderéis cumplidamente, cuando precisamente el Señor trajo el cautiverio. Miren cómo en el versículo 21 hay personas que Dios no envía, pero ellos se autoenvían. ¿Usted conoce ese caso de gente? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Por eso es que un profeta verdadero, antes de ir, se pone en sintonía con Dios. Señor, es seguro. Señor, esto es lo que tú quieres. Porque hacerlo de otra manera sería presunción. Porque el éxito de la misión no depende de tu genio, ni de tu capacidad, ni de tus conexiones. Depende de aquel que imparte la gracia, la sabiduría y abre puertas. Pero de la misma forma te digo que aquel que abre es el mismo que también cierra. Yo no los envié más que yo corría, yo no les hablé más que ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿ven cuál es la diferencia? El verdadero profeta acostumbras a moda, vive en el secreto. Y cuando hablo del secreto, no me estoy refiriendo a un lugar
que realmente ahí no existe nada. Ay, poder. Gracias, Señor. Por eso, amados hermanos, para no cansar de esta cita, el Señor hace una pregunta retórica en el versículo 28. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja no alimenta, el trigo sí. Los sueños separados de la Biblia, las visiones sin ninguna relación bíblica, todo lo que el hombre pueda producir por sí solo, eso no mantiene la vida espiritual de nadie. Pero a diferencia de la paja, el trigo sí te alimenta. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Nosotros cuando necesitamos. Amados, todos nosotros, por causa de la caída, hay una tendencia hacia elevar el ego. Y el salmista hace la siguiente pregunta: ¿cómo podría yo entender mis propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Gloria a Dios. Entonces seré íntegro. Y ese salmo concluye: sea grande los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de Dios, la roca mía y redentor mío. Amados hermanos, antes de nosotros pretender sacar la paja del ojo del hermano citando la Biblia, pídele al Señor que saque la viga que está en tu ojo, que no te deja ver. Porque claro, está el profeta tenía un llamado directo de parte de Dios, pero antes de Dios enviarlo, lo primero que hacía era corregir y enderezar la vida del profeta para que nadie lo acusara. Bendito Dios. Por eso, el Señor me dice, versículo 29, pues mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Usted se acuerda cuando los discípulos de Cristo, teniendo la conversación con el forastero, ellos dicen: wow, mientras él hablaba, nuestros corazones se ardían. No sé si usted lo puede recordar, porque lo que Jesús hizo fue darles una cátedra desde Moisés, un recorrido por los profetas y hasta los escritos sagrados, desde la Torá, los Ketubim y los Nevi'im, o sea, todas las referencias que apuntaban hacia Cristo, y ellos dicen: ¿cómo nuestros corazones ardían? No hay una palabra como fuego, dice que hay como martillo que quebranta la piedra. Esos corazones duros, su palabra tiene el poder para quebrantar. Así que, amados hermanos, nuestro compromiso hoy, como profeta, porque evidentemente, y quiero hacer una salvedad. En el Antiguo Testamento, como ustedes tienen ahí en su material de apoyo, se usaban tres términos para describir al profeta. Nabi, que era el término general, Roe y Yosef, que son términos sinónimos para referirse a la manera como recibían el mensaje. Por eso al profeta también se le llamaba vidente. Y con el tiempo, vidente y profeta fueron sinónimos, según lo que vemos reflejado en la vida de Samuel. Cuando Samuel veía y profetizaba, y como veía y profetizaba, entonces profetizar y ver fueron términos sinónimos. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba de lo que veía. Por eso, hacer referencia a una era sinónimo de que se diera la otra. O sea, era el resultado de. Por eso, amados hermanos, en un sentido, todos nosotros somos profetas. ¿Por qué? Porque el profeta habla de parte de Dios. Y profetizar no solamente tiene que ver con hablar del futuro. Profetizar en sentido global Es predicar. engloba hablar o declarar la palabra de Dios. Cuando usted declara las promesas de Dios,
sino de declarar lo que la palabra de Dios dice de parte del Señor. Así que, de manera general, cada vez que hablamos de parte de Dios, somos profetas. Sin embargo, la Biblia establece claramente, como ya dije en Efesios capítulo 4, versículo 11, que hay hombres y mujeres que Dios llamó de una manera especial para ejercer el profetismo. O sea, tienen esa encomienda, tienen esa función, tienen esa responsabilidad, y por esa razón, cuando el apóstol, en 1 Corintios, capítulo 14, que fue la cita que tomamos como el texto base, encontramos lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 14. ¿Usted lo tiene? Ok, dice: pero el que profetiza, ay, gracias. Pero el que profetiza, dice el texto, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuál es el contexto de todo esto? 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca del otorgamiento de los dones. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo se involucran en las diferentes operaciones para repartir en el cuerpo de Cristo las diferentes habilidades que van a pertrechar o a ayudar para que la iglesia crezca de manera integral. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene una función. Y Pablo detalla los diferentes tipos de dones. Y claro, aunque hace una lista, no quiere decir que Pablo hable en detalle todos los dones. No, Pablo hace un condensado. Y en otras citas bíblicas se habla de otros dones. Pero los dones son tan abundantes que el cuerpo de Cristo lo único que tiene que ejercitar es el discernimiento espiritual para darse cuenta cuando un servicio o habilidad viene de. Se lo voy a decir de otra forma. Cuando yo estoy anclado en la palabra, no importa si hoy me levanté contento, si hoy me levanté enojado, si hoy me levanté quebrantado, enfermo o no, con dinero, sin dinero, no me importa cómo me haya levantado. Cuando mi corazón está anclado en la palabra, es la dirección que le da sentido a la brújula de mi vida. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. Por eso el apóstol Pablo dijo: por lo cual yo estoy seguro, dígalo conmigo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí la necesidad de profetizar. Ahí la necesidad de destacar la verdad de Dios. Porque un proceso no representa tu final. Un proceso simplemente es una fase, es un peldaño. Pero Él ha prometido no dejarte, no desampararte, sino que cada día estaría contigo hasta el fin del mundo. Por eso, repito, necesitamos profetizar, declarar la palabra. Mi criado está enfermo, no soy digno, no entres a mi casa, solo declara la palabra. Prácticamente profetiza, porque la palabra tiene poder. La palabra es eficaz, recuerda, corta, es incisiva, penetra, nada la detiene. ¿Por qué? Porque esa palabra al momento se podrá resistir, pero llegará una ola mayor que aplastará a todo aquel que ose detenerla o te unes a ella. Profetizar. Y por eso dije que el apóstol Pablo también corrige. Versículo 2: porque el que habla en lenguas, y aquí no es que el apóstol Pablo esté
diciendo que hablar en otras lenguas sea malo. No, es bueno siempre que se haga en su momento. Porque supongamos que se esté dando el mensaje y por unos cuantos que estén hablando en lenguas ni se escucha lo que se está dando aquí de parte de Dios, ni tampoco hay un orden en el culto ni en el servicio, es que no, que nadie me detenga, que nadie me pare, que nadie me diga nada, porque estoy hablando lenguas de parte del Espíritu. Hay que ver de parte de cuál espíritu, pero también hay que entender que necesitamos madurar en esa manera. ¿Por qué? Porque Pablo dice que cuando no haya quien traduzca o interprete las lenguas, el que esté hablando en lengua, que hable lengua para sí mismo. Y hablar en muchas lenguas no es sinónimo de espiritualidad. Porque en la iglesia de Corinto se hablaba mucha lengua. Pero era un ser humano que me iba a hacer acá con el espíritu. Así que la paz es una cosa y el trigo es otra. Al pan pan y al vino vino. ¿Por qué Pablo dice que el que profetiza es superior? Porque el que profetiza habla en la lengua que todos conocen. Y yo te voy a decir, una palabra con entendimiento es más eficaz y útil que una palabra que se diga en abundancia y cuando se pregunte qué es lo que te dicen y que tú digas, yo no entendí, pero ¿de qué se habló? Yo solo sé que brincó, yo solo sé que zapateó, yo solo sé que remolinió, yo solo sé que empujó los bancos, yo solo sé, pero lo que yo quiero saber de todo eso que tú dices que sabes es ¿qué dijo de parte de Dios? Bendito sea Dios. Hay poder. Antes de la palabra cambiar, yo primero tengo que entender. Y te lo voy a confirmar bíblicamente. Pablo dijo en Romanos 12, así que por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Antes de la palabra llegar al corazón, el asiento de la situación de los sentimientos, la parte volitiva, la parte racional, todo lo que tenga que ver con lo intelectual, primero la mente tiene que asimilarlo. Por eso el mensaje se tiene que dar claro. El mensaje no todo el tiempo debe mantenerse en el clima, en una voz espantosa, sino que primero tiene que haber una explicación del texto, una ambientación del contexto, la parte cultural, la exégesis del pasaje se haga cuando el pueblo ya tiene la base que tú declaras, el reno, la revelación que te baja, el pueblo se goza. ¿Por qué? Porque está entendiendo la palabra. Pero hay muchos que en nombre de Dios emocionan, me entretienen y me ponen a brincar mucho. Yo no tengo nada de malo con eso. Lo que sí quiero que entendamos es que el hecho de que mis emociones se alteren, eso no representa nada. Porque cuando yo llegue a mi casa a tratar con los problemas que tengo, las emociones no me van a ayudar. Es el ancla o el fundamento de la palabra. Gloria. Por eso dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas o le habla a Dios o se habla a sí mismo. Recuerden que en Pentecostés, como había tanta gente de otras naciones, en muchas lenguas, este entendía, el otro también. Pero en una reunión dominante entendieron, tienen entendimiento y madurez espiritual. No hay quien traduzca, no lo interprete. Recógete y habla lengua. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Amados, todos nosotros atravesamos por valles de sombra de muerte. Mire, hay veces que uno viene a la iglesia agarrando los pies. Porque los pies parecen de plomo. Uno viene por un ricocho. Uno sabe que tiene un problema. Uno sabe que tiene una situación. Uno sabe que quizás no tiene empleo, tiene deudas, tiene compromisos, no ha pagado la casa, la bebé está vacía, los niños están llorando, hay una necesidad por aquí, otra necesidad por allá. Somos como hobbies subsiguientes, no termina uno cuando llega el otro y te
llega la otra y uno dice, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es así. Esa es la realidad. Necesitamos una palabra que nos edifique, una palabra que nos enseñe, que nos recuerde, que nos retroalimente de que este momento no es el tiempo final donde Dios ha de glorificarse en mi vida. El cautiverio solo es un espacio donde Dios me está permitiendo ver ciertas cosas que no debo hacer para no repetir el error. Pero la renovación vendrá, el cumplimiento de su palabra vendrá, y cuando ese momento llegue el canto de la tórtola será la melodía que alimente mi alma, porque en el Señor esperé pacientemente y Él colocó mis pies sobre ella. Hay un tiempo para llorar. Amados, no pida la oración para que Dios te quite la prueba. No, eso no es bíblico. Las pruebas hay que atravesarlas. Las pruebas forman parte de nuestro crecimiento. Las pruebas es el medio que Dios usa para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las pruebas es el ABC de la vida cristiana. Así que no pida que te quiten la carga, pide hombros más fuertes para llevarla. Por eso Santiago dijo que se alegren y se gocen cuando se encuentren bajo diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La paciencia usted no puede pedir, pero pidiendo paciencia está pidiendo prueba, porque la paciencia se aprende, la paciencia se desarrolla, el fruto del Espíritu se forja en el fuego, el fruto del Espíritu repito se forja en el fuego. Personas procesadas son las personas que aprenden a depender de Dios. Cómodo, difícilmente mira para arriba. El que tiene mucho dinero difícilmente reconoce su necesidad. Pero el que está bajo penuria, infortunio, bajo el látigo de los embates de diversas situaciones que afligen su alma, se despoja de toda la grandeza y dice, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito porque esto no te lo enseña en un instituto bíblico. Esto no te lo enseña en una materia. Esto no te lo enseña ni en la doctrina para nuevos creyentes, ni tampoco te lo enseñan en la formación para líderes avanzados. No, la escuela del Espíritu hay que pasarla. Por eso dijo el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Porque la iglesia de Filipos, durante casi 10 años se habíamos olvidado del apóstol Pablo. Y él estando preso envían a Epafrodito. Y Epafrodito le entrega una ofrenda. Señores, es como cuando usted no tiene nada. Te llega un quinachito o una remesa y tú ves el sobre y esos hombres te ponen así. Te abren los ojos. Mi amor, ponte ropa que vamos para el supermercado. Se acabó esta pluma. Se acabó el tiempo de la placa blanca. Se acabó. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Repítalo conmigo, todo lo puedo en Cristo. Pero para Pablo saber eso, tuvo que atravesar diversas. Por eso, al profetizar, se edifica. Porque hay personas que tienen muchos años en el Evangelio, pero lamentablemente su fundamento no es sólido ni es estable.
porque han basado su vida espiritual en la paja y no en el templo. Gloria a Dios. Aleluya. Muy poderoso. Ellos viven por la emoción del momento. Si se emocionan, todo va a estar bien. Gloria. Pero cuando la emoción se le va, yo digo, mi loma sabacán, Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? Gloria a Dios. ¿Por qué me desamparas? Pero la palabra que te envía te dice, es no te desamparar, es que en el examen el maestro se quede en silencio. Aleluya. Para mostrarte a ti cuánto tú has aprendido, porque te somos las huellas en la arena. Al principio iban 4, pero ahora solo ves 2. No que te dejó, es que el Señor te lleva. Por eso necesitamos ser ¿qué? Porque hay pruebas violentas, hay aguas turbulentas, y la edificación se hace precisamente a la luz de la palabra. La edificación es un proceso aparentemente normal, pero que tiene resultados eternos. Porque la Biblia dice que los 5 ministerios, cuando el texto expresa, y él no dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura que es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Porque hay gente como no tiene palabra, como no tiene fundamento, cualquier planteamiento es un viento recio que se lo lleva, pero el que está anclado en la palabra probablemente se quede pensativo, pero la iluminación del Espíritu vendrá. Porque el Espíritu te recordará lo que ya tú sabes, pero Él no te va a acordar lo que tú no has leído. Santo Señor. Edificar. Amén. Y me gusta lo que dice en el versículo 15 del capítulo 4. Si no seguir la verdad en amor, seguir la verdad en amor. Donde no hay verdad, los sentimientos pululan, las emociones reinan, y las emociones no son confiables. Porque los días en su transcurrir provocan en nosotros diferentes sensaciones, pero la palabra de Dios es instantánea. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. ¿Usted se imagina que Dios fuese como un ser humano con cambios hormonales, que hoy te abraza y que después, que hoy te dice bueno y luego te dice no me quieres, y que un día te diga, oh, mi mamá, y que luego te diga, ¿y quién eres tú? Así somos. Alaba que Él vive. Nuestro Dios y su palabra son inmutables. Así que el mismo que te dijo hace 10 años lo que va a hacer contigo es el mismo que en la actualidad mantiene su palabra, porque su palabra no cae al vacío, porque la palabra porta la misma naturaleza de quien la envió. Por eso Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y ese verbo es el mismo término que en hebreo se usa para la palabra. En griego es logos y en arameo es membra, y el propósito es el mismo. La palabra que lo hizo todo en el principio es la palabra que se ha hecho carne y habitó entre nosotros, y dimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia de verdad, llena de gracia y llena de verdad. Porque donde solo se habla de la misericordia, convertimos la iglesia en un lugar muy permisivo. Pero aparte de hablar de la misericordia, se tiene que predicar con verdad. Por eso el texto sigue diciendo, para la edificación de los santos, exhortación. La exhortación ya tiene que ver con un trato
no solo colectivo, sino personalizado. Amados, ¿cuántas veces uno se siente desanimado? Uno no necesita que vaya un legalista religioso, empedernido, a restregarme el problema y a picarme la mano y la herida para que escurra más sangre, para que le duela más. Yo no necesito a un fariseo, yo necesito a un discípulo. Necesito a uno que me diga, mira, por lo que tú estás pasando, no es nada nuevo. Esto también lo han vivido otros. Y si tú lo pasaste, pues sencillamente pon la mano sobre su hombro y ten empatía y ayúdalo para que puedan avanzar juntos. Porque de la misma forma como los amigos de Job, al principio en silencio estuvieron delante de él, hicieron más y ayudaron más que después que abrieron la boca. Porque hay gente que mientras están callados son una bendición de Dios. Porque el momento cuando habla, yo no sé qué pasa, cuál es el misterio, cuál es el código, pero inyectan veneno de salvo y te matan el espíritu. Alabado sea Dios. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra. Porque lo que me llena Ahora sí. es lo que me controla. Y eso es más Gloria. Hace rato yo quiero pedir. Gloria al Señor. Pablo dice, Efesios 5, 18, y todo esto va conectado. Porque ¿de qué vamos a hablar? Alejados de la fuente. Gloria al Señor. Pablo dice, antes de ser llenos del Espíritu. La palabra es para lleno o llenura, que por cierto es un imperativo. Es una acción personalizada, aunque se espera que toda la iglesia sea llena. Se usa la forma pasiva y es un mandato. Un mandato es un imperativo, no es opcional, tú lo tienes que hacer. Ahora bien, la forma pasiva, ¿quién se acuerda de la escuela cuando nos hablaban de la voz activa y la voz pasiva? ¿Quién se acuerda? Ok, una retroalimentación de gramática. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción que se le atribuye. Jorge recoge la basura. Si yo le preguntara al verbo, ¿quién recoge la basura? Bueno, no, ¿quién recoge la basura? Jorge. Ahora, si yo la quiero cambiar de la voz activa a la voz pasiva, altero la sintaxis de la oración, mando al objeto directo a la posición del sujeto, al sujeto al lugar del objeto directo, uso el verbo ser más el participio del verbo correspondiente en el tiempo de la versión activa. Y entonces, ¿cómo digo? Jorge recoge la basura. Digo entonces, la basura fue recogida por Jorge. Pablo no usa la voz activa. ¿Por qué? Porque el discípulo no se autollega. El discípulo recibe el mandato, se sujeta, se doblega y en la voz pasiva el Espíritu lo llena. Santo el Señor. La llenura no es sinónimo de hablar en otras lenguas. No. Usted pudiera hablar en otras lenguas, créanme, sin estar lleno del Espíritu Santo. Porque hay personas que hablan en otras lenguas, pero tienen serios problemas. Tienen serios problemas con sus actitudes. Y la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con exigir una experiencia espiritual. Tiene que ver con conducir a una persona hacia la madurez espiritual. Pablo sigue diciendo, y ahí Pablo no menciona ni que hablen otras lenguas, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero Pablo previo habla de cantar al Señor en el corazón.
Pero Pablo también habla de dar gracias a Dios por medio de Jesucristo siempre. Y cuando usted correlaciona Efesios 5:18 con Colosenses 3:16, el texto dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque la base de la llenura es la palabra. Porque lo que me llena es lo que me controla. Piense en un guante que no tenga mano. El guante por sí solo ni apaga, ni agarra, ni se mueve. Pero cuando una mano lo llena, la mano lo controla. Cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, lo que está diciendo ahí es que el Espíritu Santo toma el control y lo dirige. Así que no me hables de la llenura del Espíritu Santo si en ti no se evidencia el fruto. Hermano, ya yo quiero terminar. Veamos una última palabra. Y consolación. Y consolación. El profeta Isaías dijo en el capítulo 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y cada uno de los aspectos que mencionan en el contexto ministerial, que por la unción el Mesías hará. Y en Lucas 4:18-19 se confirma esto. Entonces, ¿cómo vas a hablar de parte de Dios? ¿Cómo vas a edificar y cómo vas a exhortar? ¿Cómo vas a consolar sin tener la llenura del Espíritu Santo? Porque la moral es una cosa y la llenura es otra. Cuando un pecador se arrepiente, el Espíritu Santo hace morada en él. Pero todavía el que se ha convertido no es maduro en la fe. Le falta mucho que caminar para que el carácter de Cristo se ponga en su vida. Ser lleno del Espíritu no es cuánto tengo del Espíritu, no, tú lo tienes completo. El asunto es cuánto el Espíritu tiene de ti. Porque yo sé que lo tengo, yo sé que Él está en mí, pero cuánto dejo que Él fluya a través de mí sin resistirlo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos compone para que perdonemos, para que seamos humildes, para que respetemos, para que le pongamos un freno a la boca? Quiera que nos liberamos. Y ahí entonces actuamos descontroladamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que pudiéramos tener enamorado, pero el Espíritu todavía no nos ha llenado. El profeta necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Amados, tengo mi mente inundada. Pero hoy tiempo para todo. El profeta es un instrumento especial de Dios. Y cuando hablamos debemos edificar, debemos exhortar y debemos hablar la palabra de Dios. Gracias. Recuerden, lo que nos llena es lo que nos controla. Se lo voy a decir de otra forma: de la abundancia del corazón habla la boca. Si te llena la palabra de Dios, ¿de qué tú hablas? De los chismes, de farándulas, de lo que se comenta en las redes sociales. Incluso una serie, una película, unos muñequitos, todo lo que tú veas, siempre y cuando tu corazón esté lleno de la palabra, tú lo vas a aplicar todo a la cruz de lo que dijo Dios. Ay, no quiero terminar
nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué base tiene el Espíritu Santo para controlar mis pensamientos? La palabra. ¿Qué base tiene el Espíritu Santo para dirigir mi ministerio? Así que la palabra es el fundamento de todo. Para conocer la palabra y al Dios de la palabra debe tener un lugar importante en tu vida, porque el Salmo 138:2 lo dice claramente, que Dios ha puesto dos cosas por encima de todo: su nombre y su palabra. Así que una representa a la otra. No puedo tener una correcta relación con Dios si primero no conozco su palabra. Y no podré obedecer a Dios si primero no tengo un encuentro con